Eh, Muy buen día, tutor José Antonio Fuentes Velázquez. En esta ocasión mi grupo y yo hemos preparado una exposición con respecto al tema de nuestro ensayo, el cual es ¿qué es la programación? Mi grupo está conformado por Graciela Guadalupe Ramírez Orellana, así también por Kaylee Judith Peraza Peñate y aquí su servidor presente, Anthony Edenilson Rodríguez Campos, y esperando que esta exposición sea de su agrado, la damos por iniciada. Mi nombre es Graciela Guadalupe Ramírez. Introducción. En esta actividad realizamos la resolución de las diferentes preguntas en dicha actividad o tarea acerca de la programación, de cómo se originó y cómo es importante el saber de la programación y cuáles son sus lenguajes, ya que sabemos que la programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea o diferentes actividades a desarrollar. No solo la acción de escribir un código, para que la computadora o el software con diferentes objetivos en específico y en general, ya que con ello se llevará a cabo el desarrollo de la actividad con su entorno en desarrollo de programación. Objetivo general. La programación informática es el arte del proceso por el cual se limpia, codifica, traza y protege el código de fuente de los programas computacionales. En otras palabras, es indicarle a la computadora lo que tiene que hacer y el tener en cuenta que la programación es fundamental, ya que protege el código de programación, se guía por una serie de normas y un conjunto de órdenes, instrucciones y expresiones que tienden a ser semejantes a un lenguaje natural acotado. Objetivo específico. Saber qué es una programación y el por qué es importante, cuáles son sus lenguajes, cuáles son los más utilizados y cuál es su entorno en desarrollo de la programación. Se realiza mediante el uso de algoritmos que se podrían explicar como reglas o instrucciones que deben seguir para resolver el problema y lograr el objetivo, ya que por ello debemos tenerlo y tomarlo en cuenta, al punto de tener una programación con la elaboración del código, ya que por medio de la programación se establecen los pasos a seguir para la creación del código de fuente en los diversos programas informáticos. ¿Qué es la programación? Es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea, por lo que no solo la acción de escribir un código para que la computadora o el software lo ejecute. También podemos decir que incluye todas las tareas necesarias para que el código funcione correctamente y de la manera más fácil, con que cumpla el objetivo por el cual se escribió. En la actualidad, nosotros podemos llamarle a la programación que la podemos encontrar en una creación de aplicación, ya sea por videojuegos, informática, por desarrolladores, por la creación de Microsoft, el desarrollo de software, blog digital, el principal, etc. También podemos decirle que la programación ejecuta el proceso por el cual una persona desarrolla un programa, valiéndose de una herramienta que le permita escribir el código o pueda procesarlo, traduciéndolo como al lenguaje de máquina, que le podemos comprender el microprocesador. Ya que el microprocesador podemos también tomarlo en cuenta que se enfoca en organizar un conjunto de órdenes de datos, al seguir ciertas reglas. Entre ellas, una definición puede ser con un contexto definido. La programación es fundamental para la relación entre ordenadores y usuarios. Buenas tardes, mi nombre es Kaylee Judith Peraza Peñate. Dado el concepto anterior de qué es la programación, vamos a conocer el cómo ésta se originó. El primer hallazgo de algo relacionado con la programación lo encontramos de la mano de Joseph Mary Jacquard y su telar programable. Con él se da a luz el primer sistema de programación, integrando en un telar que leía el código introducido y automatizaba los procesos.
pero la programación como tal nace en 1957, cuando se creó el primer lenguaje de programación de alto nivel, Fortran. Su finalidad era aclarar y facilitar la comprensión acercándolo a una notación matemática normal. La programación surgió a medida que las máquinas se volvían cada vez más complejas y necesitaban instrucciones precisas para realizar tareas específicas. Los primeros dispositivos mecánicos que se podrían considerar programables fueron los telares de tejido en el siglo XVIII, que utilizaban tarjetas perforadas para indicar el patrón de tejido deseado. En el siglo XIX, Charles Babbage desarrolló la máquina analítica, que fue diseñada para realizar cálculos complejos utilizando tarjetas perforadas, aunque nunca fue construida en su totalidad. Este concepto sentó las bases para la programación de computadoras modernas. En la década de 1930, los científicos comenzaron a trabajar en la creación de máquinas electrónicas que pudieran procesar información de manera más rápida y precisa que las máquinas mecánicas. El desarrollo de la computadora ENIAC en la década de 1940 marcó un hito importante en la historia de la programación, ya que esta máquina fue la primera en ser programada electrónicamente. Con el tiempo, la programación se convirtió en una parte integral del diseño y la operación de las computadoras, y se desarrollaron lenguajes de programación específicos para permitir a los programadores comunicarse con las máquinas de manera más efectiva. Desde entonces, la programación ha evolucionado rápidamente y se ha convertido en una habilidad esencial en una amplia gama de campos, desde la ciencia de datos hasta el desarrollo de videojuegos y aplicaciones móviles. Ahora bien, ¿por qué es importante la programación? Mediante la programación es posible crear aplicaciones o software para desarrollar un proyecto. La importancia de esta está en que podemos desarrollar cualquier funcionalidad, y en los últimos años la programación ha sido la responsable de la mayor parte de ideas tecnológicas. De esta manera facilita el trabajo de muchas personas. La programación también tiene razones por las cuales es importante, como la automatización, ya que la programación nos permite automatizar tareas repetitivas y tediosas que de otra manera tendríamos que realizar manualmente. Esto nos ayuda a ahorrar tiempo y aumentar nuestra eficiencia. Innovación. La programación es la base de muchas innovaciones tecnológicas, desde aplicaciones móviles hasta inteligencia artificial y robótica. Los programadores pueden crear soluciones innovadoras para resolver problemas y mejorar la vida de las personas. Flexibilidad. La programación permite a los usuarios personalizar y adaptar soluciones tecnológicas existentes para satisfacer sus necesidades específicas. Esto significa que podemos crear soluciones personalizadas para satisfacer nuestras necesidades, ya sea en el trabajo o en casa. Comprender el mundo digital. En el área digital en la que vivimos, la programación es una habilidad fundamental que nos permite comprender y comunicarnos con el mundo. Los programadores pueden entender cómo funcionan los sistemas informáticos, cómo se desarrollan las aplicaciones y cómo se asegura la seguridad en línea. En resumen, la programación es importante porque nos permite automatizar tareas, innovar, adaptar soluciones y extender el mundo digital. ¿Qué son los lenguajes de programación? Un lenguaje de programación es un lenguaje informático diseñado para describir el conjunto de acciones e instrucciones que un equipo informático debe ejecutar. Por ejemplo, PHP, Java, C++ o Python. Los lenguajes de programación en sí son un conjunto de instrucciones y reglas que se utilizan para crear software y aplicaciones informáticas. Estos lenguajes son utilizados por programadores para escribir programas que permiten a las computadoras realizar diferentes tareas. Los lenguajes de programación se utilizan para comunicarse con la computadora y darle instrucciones sobre qué hacer y cómo hacerlo. Estos lenguajes están diseñados para ser utilizados por los humanos
y son interpretados o traducidos por el ordenador a un lenguaje que la máquina pueda entender. En resumen, los lenguajes de programación son conjuntos de instrucciones y reglas que permiten a los programadores crear software y aplicaciones informáticas. Hay diferentes tipos de lenguaje de programación que se utilizan para diferentes propósitos y a niveles de complejidad. Con relación a la pregunta, ¿cuáles son los lenguajes de programación más utilizados? Pues hay diversos tipos de lenguajes de programación muy diferentes que se utilizan para diferentes tipos de aplicaciones. Pero entre algunos de los lenguajes que podemos mencionar sobre la programación tenemos a Java, Python, tenemos también a C#, JavaScript, PHP, Swift, C++ y Ruby. Esos son solo algunos de los muchos lenguajes de programación que se utilizan en la actualidad. Y en cuanto a qué es el entorno de desarrollo, pues se podría decir que es un conjunto de herramientas, configuraciones y recursos que permiten a los programadores crear software de manera eficiente y efectiva. Se conoce como un entorno de desarrollo, también llamado ambiente de desarrollo, o también conocido por sus siglas IDE. El propósito principal de un entorno de desarrollo es ofrecer un ambiente integrado para que todo el ciclo de vida del software, desde la creación del código fuente, hasta la implementación y mantenimiento del mismo. Además de un editor de código, un entorno de desarrollo puede proporcionar herramientas para compilar, depurar, probar y perfilar el código, así como para gestionar proyectos, integrarse con sistema de control de versiones y así también automatizar tareas. Un entorno de desarrollo puede ser específico para un lenguaje de programación en particular, o puede permitir trabajar con varios lenguajes. Algunos ejemplos de entornos de desarrollo populares pueden ser Visual Studio, Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans y así también Atom. Con respecto a la conclusión general de todo lo que hemos presentado en esta exposición, pues podría decirse que la programación es una habilidad crucial en la era digital en la que nos encontramos actualmente, que involucra escribir códigos para que la computadora realice tareas específicas. La programación en sí es útil para una variedad de aplicaciones y pueden automatizar tareas tediosas y repetitivas, así ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia. Aunque la programación puede ser difícil y compleja en algunos aspectos, sigue siendo una habilidad valiosa y en constante evolución, se podría decir. La demanda de programadores experimentados continúa creciendo con el avance de nuevas tecnologías, y la programación también ofrece, se puede decir, que una salida creativa para poder, expresarse y asimismo crear. En resumen, aprender a programar es una inversión valiosa en el futuro. Y pues, habiendo dicho esto, doy por finalizada nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y pues muchas gracias por su atención.